700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo. Artículo 701. Se puede poseer una cosa por varios títulos. Artículo 702. La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirir la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Artículo 703. El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión. Las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes no forman nuevo título, pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado constituyen un título nuevo. Artículo 704. No es justo título, primero, el falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende. Segundo, el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. Tercero, el que adolece de un vicio de nulidad como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial no lo ha sido. Y cuarto, el meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad heredero, el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc. Sin embargo, al heredero putativo a quien por decreto judicial o resolución administrativa se haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto o resolución como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que haya sido legalmente ejecutado. Artículo 705. La validación del título, que en su principio fue nulo, efectuada por la ratificación o por otro medio legal, se retrotrae a la fecha en que fue conferido el título. Artículo 706. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exento de fraude y de todo otro vicio. Así en los títulos traslaticio de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe, pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. Artículo 707. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá probarse. Artículo 708. Posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el artículo 702. Artículo 709. Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina. Artículo 710. Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. La fuerza puede ser actual o inminente. Artículo 711. El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo al dueño le repele, es también poseedor violento. Artículo 712. Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro. Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, y que se ejecute con su consentimiento, o que después de ejecutada se ratifique expresa o tácitamente. Artículo 713. Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Artículo 714.
Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Artículo 715. La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal. Artículo 716. El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, salvo en el caso del artículo 2510, regla tercera. Artículo 717. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. Artículo 718. Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía pro indiviso se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión. Podrá, pues, añadir este tiempo al de su posesión exclusiva y las enajenaciones que haya hecho por sí solo de la cosa común, y los derechos reales con que la haya grabado, subsistirán sobre dicha parte, si hubiere sido comprendida en la enajenación o gravamen. Pero si lo enajenado o grabado se extendiere a más, no subsistirá la enajenación o gravamen contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios. Artículo 719. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas. Si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. Artículo 720. La posesión puede transformarse no solo por el que trata de adquirirla para sí, sino por su mandatario o por sus representantes legales. Segundo, de los modos de adquirir y perder la posesión. Artículo 721. Si una persona toma la posesión de una cosa en lugar o a nombre de otra, de quien es mandatario o representante legal, la posesión del mandante o representado principia en el mismo acto, aun sin su conocimiento. Si el que toma la posesión a nombre de otra persona no es su mandatario ni representante, no poseerá ésta sino en virtud de su conocimiento y aceptación, pero se retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre. Artículo 722. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás. Artículo 723. Los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal, pero no pueden ejercer los derechos de poseedores sino con la autorización que compete. Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros. Artículo 724. Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el registro del conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio. Artículo 725. El poseedor conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo como dato, prenda, depósito, usufructo o a cualquier otro título no traslaticio de dominio. Artículo 726. Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya, menos en los casos que la ley expresamente exceptúa. Artículo 727. La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero. Artículo 728. Para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente. Artículo 729. Si alguien pretendiéndose dueño se apodera violenta o clandestinamente de un individuo. Artículo 729. Si alguien pretendiéndose dueño se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito,
el que tenía la posesión la pierde. Artículo 730. Si el que tiene la cosa en lugar o... Artículo 730. Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajena a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción. Artículo 731. El que recupera legalmente la posesión perdida se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. Título octavo. De las limitaciones del dominio primeramente de la propiedad fiduciaria. Artículo 732. El dominio puede ser limitado de varios modos. Primero, por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. Segundo, por el gravamen de un usufructo, uso o habitación a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra. Y tercero, por las servidumbres. Artículo 733. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución. Artículo 734. No puede constituirse fideicomiso sino sobre la totalidad de una herencia o sobre una cuota determinada de ella, o sobre uno o más cuerpos ciertos. Artículo 735. Los fideicomisos no pueden constituirse sino por acto entre vivos otorgado en instrumento público, o por acto testamentario. La constitución de todo fideicomiso que comprenda o afecte un inmueble deberá inscribirse en el competente registro. Artículo 736. Una misma propiedad puede constituirse a la vez en usufructo a favor de una persona y en fideicomiso a favor de otra. Artículo 737. Y el fideicomisario puede ser persona que al tiempo de referirse a la propiedad fiduciaria no existe, pero se espera que exista. Artículo 738. El fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de existir el fideicomisario o su sustituto a la época de la restitución. A esta condición de existencia pueden agregarse otras copulativa o disyuntivamente. Artículo 739. Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 5 años en cumplirse se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento del que penda la restitución. Estos 5 años se contarán desde la delación de la propiedad fiduciaria. Artículo 740. Derogado. Artículo 741. Las disposiciones a día que no equivalgan a condición según la regla del título de las asignaciones testamentarias, tercero, no constituyen fideicomiso. Artículo 742. El que constituye un fideicomiso puede nombrar no solo uno, sino dos o más fiduciarios y dos o más fideicomisarios. Artículo 743. El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos que quiera para en caso de que deje de existir antes de la restitución por fallecimiento u otra causa. Estas sustituciones pueden ser de diferentes grados, sustituyéndose una persona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra al primer sustituto, otra al segundo, etc. Artículo 744. No se reconocerán otros sustitutos que los designados expresamente en el respectivo acto entre vivos o testamento. Artículo 745. Se prohíbe constituir dos o más fideicomisos sucesivos de manera que, restituido el fideicomiso a una persona, lo adquiera ésta con el gravamen de restituirlo eventualmente a otra. Si de hecho se constituyeren adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros. Artículo 746. Si se nombran uno o más fideicomisarios de primer grado y cuya existencia haya de aguardarse en conformidad al artículo 737, se restituirá
la totalidad del fideicomiso en el debido tiempo a los fideicomisarios que existan, y los otros entrarán al goce de él a medida que se cumpla respecto de cada uno la condición impuesta, pero expirado el plazo prefijado en el artículo 739, no se dará lugar a ningún otro fideicomisario. Artículo 747. Los inmuebles actualmente sujetos al gravamen de fideicomisos perpetuos, mayorazgo o vinculaciones se convertirán en capitales acensuados, según la ley, o leyes especiales que se hayan dictado o se dicten al efecto. Artículo 748. Cuando la constitución del fideicomiso no se designe expresamente el fiduciario, o cuando falte por cualquier causa el fiduciario designado, estando todavía pendiente la condición, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente si viviere o sus herederos. Artículo 749. Si se dispusiere que mientras pende la condición se reserven los frutos para la persona que en virtud de cumplirse o de faltar condición adquiera la propiedad absoluta, el que haya de administrar los bienes será un tenedor fiduciario, que solo tendrá las facultades de los curadores de bienes. Artículo 750. Siendo dos o más los propietarios fiduciarios, habrá entre ellos derecho de acrecer según lo dispuesto para el usufructo en el artículo 700.